Son las 10:33 y vamos a ir a otros temas para hablar de los reajustes en los precios de los planes de las ISAPRES. A propósito de la última información que conocimos en esta materia, donde la superintendencia establecía los techos precisamente que podían aplicar las distintas ISAPRES en estos reajustes. El ex superintendente de Salud, Patricio Fernández, está con nosotros. ¿Cómo está, Patricio? Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación, Sebastián. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al estudio. Patricio, a ver, partamos por el contexto y hacer un poco de didáctica también. Este es el reajuste que año a año pueden aplicar las ISAPRES, lo que se ha informado ahora. Efectivamente, este año ya se normalizó y probablemente la mala noticia para los afiliados y beneficiarios del sistema de ISAPRE es que el anterior se había postergado. Por lo tanto, tuvieron una noticia de un alza en septiembre del año pasado. Después coincidió también con el nuevo decreto GES, que fue a fines de año, que implicó otra alza importante en los planes. Y ahora nos encontramos con esta alza que efectivamente ya se retoma el régimen regular de alza del precio base de los planes de salud. Y eso se va a materializar a contar de junio. Las personas ya lo van a sentir en su bolsillo, digamos. Claro, y con distintos niveles para cada una de las ISAPRES. Por supuesto. ¿Cómo se realiza ese proceso, Patricio? Bueno, a partir de la ley que estableció este índice de costos de la salud, recordemos que antes la ISAPRES tenía más libertad a la hora de establecer los porcentajes de reajuste. Recuerdo antes del 2019 o el 2019, cuando yo llegué a la superintendencia, había grupos de planes que subían hasta un 10%. Normalmente en la prensa salía un promedio, claro. pero habían planes superiores. Bueno, se crea este indicador que básicamente lo que hace es objetivar en las alzas, lo que hace es recoger las variaciones de precio de las prestaciones entre un año y otro, las variaciones de frecuencia de las prestaciones entre un año y otro y también el gasto, las diferencias de gasto que han existido en el tema de licencias médicas. Hecho eso, se construye este indicador que es el porcentaje máximo que las ISAPRES pueden reajustar al precio base de los planes de salud. Eso luego se les informa, se publica en el diario oficial y las ISAPRES toman la decisión, tienen el plazo de 10 días después que ocurre eso, para decidir o informar a la superintendencia si se van a ajustar a ese máximo o bien si tienen algún otro porcentaje inferior o derechamente incluso no cobrar el alza, como lo han hecho algunas ISAPRES. Eso puede pasar también. Puede pasar por alguna decisión comercial, porque quizás sienten que sus afiliados han tenido muchas alzas, pueden hacerlo. En definitiva pasa eso. Pero el máximo es el que establece la Super de Salud. Luego la superintendencia verifica todos esos fundamentos de la ISAPRES para chequear efectivamente que el porcentaje que están informando corresponde y se publica finalmente el porcentaje de alza para cada ISAPRE, que fue lo que ocurrió esta semana. Es bien importante lo que menciona respecto al chequeo que hace la superintendencia de esos antecedentes. Las ISAPRES tienen que justificar técnicamente con información, con documentos oficiales, esa subida. Efectivamente, este indicador se va construyendo, se informa una vez al año, pero se va construyendo mes a mes por la superintendencia y también hay una validación técnica de parte del INE, eso es importante también. Y después, claro, son todos ya archivos digitalizados y se hace un proceso más automatizado donde finalmente arroja esta alza máxima. Patricio, los reajustes que estamos viendo hoy día, a su juicio, ¿son razonables en el contexto de cómo ha ido evolucionando la industria y el sistema de salud? Hay que decir que sí, que está dentro de los márgenes, no es lo esperado. ¿Y por qué son razonables? Hay que tener el contexto en que están. Las ISAPRES aún mantienen un problema estructural importante a partir de la aplicación de la ley corta, de los fallos judiciales. Por lo tanto, si hubiese sido un sistema normal, me refiero a sin esta carga de deuda, sin la alta migración que ha existido en el último tiempo, esto ha obligado a las ISAPRES a buscar instancias de equilibrio y eso es lo que se busca hoy día. Obviamente la superintendencia hace este cálculo y me imagino que las ponderaciones que hace, los análisis también para poder mantener una estabilidad. Para algunas ISAPRES incluso puede ser insuficiente en relación a sus aumentos de costo y de precio, pero en general responde a las variaciones que el sistema tiene. Un sistema débil, digamos, y que se sostiene sobre la base de la reajustabilidad constante, eso hay que ser sincero. O sea, a tu pregunta, efectivamente responde a eso, sí, podría ser mejor de todas maneras. Estamos con Patricio Fernández, ex superintendente de salud, aquí en CNN Chile Radio. Patricio, dentro de los componentes para entender estos reajustes al alza, hay un factor bien importante que tiene que ver con el de las licencias médicas, ¿cierto? Y ya hemos visto en el último año una caída bien importante en el número de licencias médicas emitidas en el sistema después de que se conocieran estas investigaciones que hizo la Contraloría, fundamentalmente, como uno de los factores más críticos, y las investigaciones penales también en contra de algunos médicos que emitían licencias falsas. ¿Ha sido importante el efecto que ha tenido entonces todo ese tipo de investigaciones?
De todas maneras, aquí hay un cúmulo de situaciones. El tema es que cuando ocurren estos shocks, habitualmente se produce un efecto positivo en el corto plazo, pero hay que buscar mecanismos que hagan sostenible esto en el tiempo, ¿ya? Es decir, que la legislación efectivamente responda a la necesidad. Es decir, quiero con esto dejar claro que, por una parte, también el ir a este extremo puede resultar que algunas personas resulten perjudicadas. Es decir, ustedes, probablemente los televidentes van a decir, me pasó a mí, de que nunca había hecho uso de una licencia y la ISAPRE me la rechazó. Claro. Entonces, pasan cosas como esa, digamos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un efecto positivo, por un lado, porque se busca perseguir el fraude, pero por otra parte hay que resguardar que estos procesos de aprobación de licencias médicas correspondan efectivamente de acuerdo a la normativa. Y si hay un sobreuso o un uso indebido, perseguirlo constantemente. Me parece que hay que hacer varias cosas en ese sentido. ¿Cómo qué, por ejemplo? Quizás el tipo penal de fraude también hay que darle una vuelta, quizás técnicamente buscar más presunciones, el tema de las penas, darle más facultades al Ministerio Público en algunos casos, porque es interesante también ver cuántos de estos casos realmente terminan en una condena efectiva, cuánto dinero se puede recuperar también. Para que genere el efecto deseado. Estas personas que son profesionales, que hicieron uso malicioso, son sancionados en definitiva, son privados de seguir ejerciendo. Entonces, todo ese tipo de cosas requieren obviamente cambios legales y también disposición a hacerlo, porque de lo contrario solo el susto va a durar un tiempo. También no sabemos, y creo que alguna vez lo hablamos incluso acá, el resultado de los sumarios. Claro, cuando me preguntaron, yo dije, está bien, el efecto comunicacional se genera, pero después veamos unos meses más cuántas personas realmente fueron efectivamente destituidas, cuántas personas son condenadas, en definitiva, porque claro, la noticia al principio se formalizó, están en prisión preventiva, pero veamos cuánto de eso se transforma en una sanción efectiva. Ahora, como disuasivo quizás pareciera estar funcionando. De todas maneras. Que se haga público estas investigaciones, etcétera. De todas maneras, y el tema es que lo disuasivo, insisto, sea razonable. Ahí las instituciones tienen que operar también, en el sentido de decir cuánto de esto realmente es por temor y que no se afecte, insisto, a personas que necesitan una licencia médica muchas veces. Estamos con Patricio Fernández, ex superintendente de salud aquí en CNN Chile Radio. Además, el peso que había tenido el crecimiento de las licencias médicas estaba siendo importante dentro del sistema en esta estructura financiera. Absolutamente. Yo diría que casi la mitad de la cotización de las personas, de este 7% por lo menos, estaba yendo al pago de licencias médicas y eso es muchísimo. Es dinero que sale del sistema de salud, que no está destinado directamente a prestaciones, que es lo que necesitamos hoy día. Entonces influye en varias cosas, influye en cuánto Chile está gastando en temas de salud, porque está incorporado ahí, por lo tanto efectivamente eso, bueno, se discutió por mucho tiempo si este tema de las licencias médicas debía separarse del tema de salud, también es algo que está en carpeta, vamos a ver si más adelante se materializa o no, pero efectivamente es indudable que afecta el funcionamiento del sistema de salud y sobre todo los recursos que se tienen que destinar a prestaciones de salud. Patricio, este sistema, el de aseguradoras privadas, ha estado bajo estrés en los últimos años. En el Congreso, en el gobierno anterior, se discutió una ley para poder generar un nuevo marco, efectivamente, y aliviar la situación. ¿Hoy día está garantizada la estabilidad del sistema de ISAPRE realmente? Porque en su momento se hablaba de que muchas ISAPRES podían quebrar derechamente y cerrar, dejando un poco desamparado a muchos pacientes. ¿Hoy día eso está descartado? En el corto tiempo diría que sí, han alcanzado cierta estabilidad, pero esa estabilidad, que si bien uno podría decir no está en una situación de quiebra inminente, de insolvencia, sí se manifiesta en un tema de servicio a las personas. Dada esta situación de las ISAPRES que mantienen, hay muchas cosas que las personas perciben, como por ejemplo el aumento sostenido de los planes, los convenios con los prestadores muchas veces no son los mejores, los canales de atención, donde antes trabajaban 5 personas, ahora hay una. La respuesta, los rechazos a ciertas coberturas son todas materias que indudable que reflejan un estado del sistema no deseable, digamos, como está en su mejor momento, digamos, ahora. Y genera también esta alta migración de personas a FONASA, va generando un efecto que en la ISAPRE se va quedando la gente cautiva, la gente con más carga de enfermedades. ¿Y eso qué significa? Significa que las personas que más aportan al sistema y que menos ocupan están saliendo, por lo tanto el sistema se encarece, unido al ya conocido envejecimiento de nuestra población, que va a ser sin duda que el aumento de costos sea sostenido. Entonces, en definitiva, hay que mirar, ya no a futuro, diría que el problema es hoy. ¿Cuántas personas, por ejemplo, son capaces de sostener el pago de un plan de salud después de los 60, 65 años? Todas esas personas terminan en FONASA prácticamente.
El aseguramiento que está ocurriendo en la segunda capa, en los seguros complementarios, es un aseguramiento bastante precario también, porque no es un contrato indefinido. Las personas con preexistencia no pueden acceder a estos planes de aseguramiento con seguros complementarios. Por lo tanto, hay mucho que hacer, bueno, ni hablar de la modalidad de cobertura complementaria que quedó a media, digamos, que era una expectativa para muchas personas que se cambiaron de ISAPRE a FONASA pensando que podían tener una cobertura aceptable. Claro que sí. Patricio, lo último que queríamos abordar con ustedes tiene que ver con este decreto de una alerta sanitaria en materia oncológica a nivel nacional, es lo que ha resuelto el gobierno como una de sus primeras medidas, además en materia de salud. ¿Qué le parece primero la decisión? Es una decisión importante porque finalmente el gobierno entiende que el cáncer es un tema complejo en nuestro país, que hay muchas personas que padecen de distintos tipos de cáncer y hoy día están en lista de espera, su tema no se soluciona. Es importante cómo se baja esto a las personas, ¿ya? Yo creo que ahí está el desafío comunicacional, porque una persona puede tener, hay un decreto de alerta sanitaria, ¿qué significa esto para mí? Sí. ¿Ya? Y yo creo que ahí a veces erramos en cómo estos instrumentos, porque finalmente es un instrumento de gestión, que lo que hace es que las autoridades pueden saltarse ciertos procesos burocráticos para hacer más ágil la gestión. Eso en definitiva es. Y lo que buscan es decir, hay un número de personas que hoy día están en lista de espera, esperando prestaciones odontológicas que no las están recibiendo a tiempo, y el Estado, a través de este decreto, va a poder comprar más fácil servicio a privado, va a poder contratar más fácil, va a poder comprar medicamentos en forma más rápida, y eso es lo que se busca. ¿Cuáles son los riesgos de esto? Que se genera expectativa, hay que ver de aquí a septiembre, que es el plazo que dieron inicial, cómo funciona esto, cuánto realmente disminuyó, cuánto es la cifra oscura, porque hoy día pensemos una persona que está en FONASA, que puede tener alguna sospecha de algún problema, de algo, es derivada desde un centro de salud de atención primaria a un especialista en un hospital. Sí. Ese proceso donde una persona ni siquiera tiene una sospecha de cáncer es muy largo y extenso, donde recién cuando lo atienda el especialista le va a ordenar una serie de exámenes que van a ser endoscopía, puede ser una ecografía, puede ser una serie de cosas que van a demorar más tiempo aún. Entonces lo que hay que centrarse no solamente en las personas que están en lista de espera, sino en la pesquisa. Y ahí vamos a ver. Y lo otro, que estos instrumentos, al ser alerta sanitaria, no sería deseable que existiese una prórroga indefinida, porque de lo contrario pierde el sentido del ya no es alerta. Ya no es alerta. Y finalmente el tema de estar monitoreando y fiscalizando. Los decretos de alerta sanitaria dan mucho poder a la autoridad. Por lo tanto, es importante que todos los tratos directos, compras, etcétera, estén bastante respaldados en ese sentido. Ahora, ¿qué plazo puede tener esta alerta? Está fijado hasta fines de septiembre. Como primera medida puede prorrogarse. Razonablemente se podría prorrogar una vez más, creo, y ir evaluando. Después me parece que hay que tener una política ya mucho más concreta en relación a esto. Las personas hoy día, y Chile, uno de los grandes problemas en salud es el gasto de bolsillo, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que las mismas personas que están en FONASA muchas veces tienen que recurrir a dineros que no tienen para atenderse en el privado y poder hacerse los exámenes que hoy día se están retrasando de forma excesiva en el sistema público. Patricio Fernández, ex superintendente de salud, ha estado con nosotros esta mañana. Gracias, Patricio, por haber venido al estudio. Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias por acompañarnos.